decía Kuo-Xi refiriéndose a su padre. El día que iba a pintar, se sentaba junto a una ventana clara, ponía orden en su escritorio, quemaba incienso a derecha e izquierda y colocaba a su lado pinceles buenos y tinta excelente. Luego se lavaba las manos y enjuagaba el tintero como si fuera a recibir a un huésped importante, para calmar así su espíritu y componer sus pensamientos. Solo entonces empezaba a pintar. El proceso de preparación de la tinta en el Suzuri puede considerarse una práctica de meditación orientada a dejar la mente vacía y el corazón sereno. Son muchos los tratados antiguos en los que se hace mención a este estado del pintor, imprescindible y previo al acto de pintar. Tengamos en cuenta que la pintura debe brotar de forma espontánea desde lo más íntimo de su ser, por lo que cualquier pensamiento, inquietud o distracción que condicionen al pintor enturbiarán su trabajo. Aquietar el corazón, silenciar nuestra mente. Esas son las principales funciones que cumplen Sumi y Suzuri con ayuda del agua. Para preparar la tinta, debemos colocar el Suzuri delante de nosotros. Siendo estrictos, deberíamos utilizar un pequeño contenedor de agua, suiteki, en lugar de un pincel limpio para depositar unas gotas de agua clara sobre la colina, la superficie plana de la parte superior del Suzuri, que es la que ha de quedar más cerca de nosotros. Con la barra de tinta sujeta en posición vertical entre nuestros dedos índice y pulgar, comenzamos a friccionar suavemente sobre el agua depositada en la colina. Los movimientos pueden hacerse en sentido circular, permitiendo que la barra se deslice sobre la superficie de la colina de forma natural. La cadencia del movimiento, su reiteración acompasada, el ritmo mantenido, nos ayudarán a sentir cómo, sin pretenderlo, se diluyen también en nuestra mente todos los pensamientos ajenos al lugar y al momento en que nos encontramos. A medida que la tinta vaya adquiriendo consistencia ante nuestros ojos, iremos bajándola hasta la parte más profunda del Suzuri, con la propia barra de tinta. Respirando lenta y profundamente, iremos atemperando nuestro espíritu mientras sentimos que quizá nosotros también formamos ya parte del proceso. Cuando veamos que la cantidad y la densidad de la tinta son las adecuadas, limpiaremos la colina de tinta empujándola por última vez hacia abajo y secaremos con ayuda de un paño la barra para evitar que se agriete, dejándola aparte. Al terminar de pintar, la tinta sobrante deberá desecharse antes de que se seque y se adhiera al fondo o a las paredes de la piedra de tinta o Suzuri. Podemos ayudarnos de agua tibia y un cepillo muy suave si es necesario. En el uso de la pintura monocromática con tinta y agua se advierten las consecuencias de la predilección de los pintores letrados chinos por el paisaje. La expresión de tantos matices, texturas y efectos como requeriría la naturaleza para ser representada, ese desvelar parcialmente sus misterios, su condición de práctica sagrada, hacían que el dominio de la tinta y sus propiedades fuera imprescindible. Máxime cuando se prescindía del uso del color en el sentido occidental, porque, aunque quizá nos cueste creerlo, dentro de la tinta negra se distinguían 6 especies diferentes, consideradas como colores independientes: seca, diluida, blanca, mojada, concentrada y negra. Estas se dividían en 2 grupos paralelos que constituían 3 pares contrastados: seca, mojada, diluida, concentrada y blanca, negra. Aunque en algunas pinturas de tinta chinas y japonesas podamos llegar a diferenciar esos 6 o incluso más tonos, existen 3 tonos básicos que son los que habitualmente se utilizan. Noboku, de densidad cremosa, la tinta que hemos preparado en el Suzuri debe presentar sobre un platillo de porcelana un tono oscuro profundo e intenso. Chuboku. Se trata de un gris medio,
Para obtenerlo necesitamos hacer una mezcla con agua y la tinta obtenida en el suzuri. Tamboku. Se consigue añadiendo más agua a la mezcla anterior hasta conseguir un tono pálido de gris. El pincel oriental se sujeta con 3 dedos en pinza hacia la mitad del mango, el pulgar a un lado y el corazón y el índice al otro, sin forzar ni apretar. ¿Qué hacemos con los otros dedos? El anular y el meñique se colocan por detrás. La uña del anular puede estar en contacto con el mango. Es importante que desde el principio nos acostumbremos a dejar la palma de la mano en hueco, para sentir que sujetamos el pincel de forma relajada y suave. Esta postura nos permitirá disponer de un registro de pinceladas más amplio y nos ayudará a expresarnos con un gesto más natural. No debemos apretar los dedos ni mantener la muñeca de forma que nos duela, nos moleste o nos dificulte la ejecución del trazo. Veamos ahora las 3 maneras en que se expresa el pincel oriental en el sumi-e, atendiendo a su posición en relación con el papel. Posición vertical, senbyo. El pincel se sitúa perpendicular al plano horizontal de la mesa sobre la que está el papel. Manteniendo el brazo separado del cuerpo, en el aire, podremos trazar las primeras pinceladas y experimentar las sensaciones que nos producen. Los dedos solo sujetan el pincel, pero no pintan. Pintamos con la muñeca cuando la mantenemos suelta, con el antebrazo cuando utilizamos el codo como eje, con el brazo cuando el eje lo sentimos en el hombro, o con la cadera cuando rotamos sobre ella. Posición oblicua, mokotsu. Desde la posición vertical comenzamos a rotar la muñeca lentamente para ver cómo varía el ángulo del pincel respecto del papel. Al girar la muñeca, notaremos que el pincel se va acostando. A medida que se reduce su ángulo de inclinación, sentimos que aumenta la superficie de contacto con el papel. En función de la carga del mechón, del sentido del trazo, de la inclinación del mango, de la presión, del tipo de papel y de la velocidad que ejerzamos, obtendremos diferentes resultados. Posición suspendida, iren. Iren es la energía que se manifiesta en el movimiento del pincel suspendido en el aire antes y después de tocar el papel. Como ya sabemos, el sumi-e tiene su origen en la pintura de los antiguos letrados chinos, que basándose en su dominio de la técnica caligráfica, sentaron las bases de un estilo de pintura monocromática en el que la receptividad y la identificación del pintor con el motivo representado eran su esencia. Ese ritmo caligráfico es esencial en el sumi-e. Antes de llegar al papel, el pincel se mueve en el aire manifestando toda la potencialidad de su trazo. Ese movimiento forma parte de una coreografía sin fin en la que cada pincelada fluye de forma natural y espontánea. Para que sea así, es decir, para que la pincelada no transmita vacilaciones ni dudas, como el calígrafo, el pintor de sumi-e ha de dominar la técnica, tener interiorizado el motivo a representar y acompasar su respiración con cada trazo. Solo así, el ritmo fluido de iren se nos mostrará en ese movimiento continuo, un baile de pinceladas que parecen sucederse sin solución de continuidad y en la que cada trazo lleva al siguiente en una secuencia que parece infinita. Acostumbrarte a sintonizar tu respiración con la ejecución de las pinceladas te hará percibir que fluyes con el trazo, por lo que te sentirás parte del proceso. Prueba a inspirar cuando preparas la pincelada y a expirar cuando la plasmas sobre el papel. Experimenta, siente, disfruta. Para comenzar a cargar el pincel y familiarizarse con sus trazos, bastaría cargarlo con agua. De hecho, te recomiendo que lo hagas así por primera vez. Evitarás la tentación de juzgar el resultado del trazo y disfrutarás sintiendo cómo el pincel se desliza por el papel suavemente mientras te acostumbras a mantener la posición de los dedos en el mango,
a girar la muñeca para aumentar la superficie de contacto con el papel, a mantener suspendido el brazo en el aire mientras pintas. Pruébalo antes de seguir. Es un ejercicio que te ayudará a desprenderte del ego y te permitirá sentirte en contacto con el papel, serenará tu espíritu, mejorará tu destreza y mantendrá tu foco en el aquí y ahora. Compruébalo. Hay diferentes maneras de cargar el pincel. La que vamos a utilizar para comenzar es la más sencilla. Introduce tu pincel en agua clara, asegurándote de que cubres con ella todo el mechón. Una vez cargado de agua, afila el pincel y aprovecha para eliminar mientras lo haces el exceso de agua y evitar que gotee sobre el papel. Si lo prefieres, puedes usar un paño ligeramente húmedo para descargar el pincel del exceso de agua. Cuidado, no para volver a dejarlo seco. Ahora ya está listo para cargarlo con tinta. Moja la punta del pincel, una cuarta parte del mechón aproximadamente, en tinta fresca y podrás comenzar a ejercitarte en su manejo. Cuando veas que el trazo deja de ser oscuro, prueba a mojar nuevamente la punta en tinta fresca. Antes de que el pincel haya perdido toda su carga de agua, enjuágalo y vuelve a recargarlo de nuevo. Afila su punta como antes, aprovechando para eliminar el agua sobrante y vuelve a mojar la punta en tinta. Repite este proceso tantas veces como sea necesario, cambiando el agua donde cargas el pincel si notas que el tono se oscurece demasiado tras los sucesivos enjuagues del mismo. Con el pincel en posición vertical, senbio, podemos crear líneas finas y delicadas, pero también trazos más amplios, expresivos y llenos de fuerza. Si deseamos generar pinceladas largas y amplias, podemos sujetar el pincel desde un poco más arriba. Si lo que queremos es hacer trazos más contenidos, cortos y detallados, podemos bajar los dedos. Con el pincel perpendicular sentirás cómo al irse descargando, la línea pasa de negro a gris de forma uniforme. También comprobarás que a medida que se seca el pincel, el trazo es menos fluido, especialmente sobre un papel absorbente. Con el pincel en posición oblicua, mokotsu, los trazos pueden ser más anchos que antes, con el límite de la altura del mechón. Podemos probar a hacer trazos con el pincel más o menos tumbado y apreciar la diferencia. También podemos variar la inclinación en un mismo trazo. Cuando tumbes el pincel, notarás que el degradado de negro a gris se expresa no a lo largo de la pincelada, como en el caso anterior, sino a lo ancho de ella. Los matices se expresan con mayor riqueza. Ahora ya puedes comenzar a familiarizarte con cada uno de esos trazos. Cuando sientas que vas adquiriendo cierta soltura, prueba a jugar con la velocidad. Ejecuta los mismos tipos de trazos a velocidades diferentes. Incluso puedes hacer un trazo combinando dos velocidades. Observa los cambios que se producen comenzando el trazo en el aire y terminando en el papel, o al revés. Y si no lo habías hecho aún, fíjate en tu respiración. No olvides que este es solo el comienzo. Como decía Lao Tse, un viaje de 1000 millas comienza con un primer paso. Y piensa que aún queda lo mejor. Mantén una actitud receptiva, recupera tu ingenuidad, experimenta con curiosidad y trabaja duro. Estudia la técnica de los pintores antiguos, repite sus pinceladas, persevera, vuelve a repetir y no dejes de aprender. Y cuando por fin ya creas que lo sabes todo,
olvida lo que hayas aprendido y recupera la mente del principiante. Inicia un camino de armonía y serenidad a través de la tinta, el agua y el pincel.